TV Extra presenta. En cuanto a por qué el toro, aquí por ahora mismo simplemente podemos hacer suposiciones especulativas. Algunos creen que este lugar es la antigua patria mitológica de los mexicas, Aztlán, donde ocurrió el paleocontacto. Se sabe que la leyenda mexica, expuesta en el famoso códice Baturini del siglo XVI, habla de Aztlán como una pequeña isla en un lago, poblada por garzas, ubicada en algún lugar al norte de México, y de hecho el Monte El Toro alguna vez estuvo rodeado de agua. Se han encontrado numerosas antiguas cuevas inundadas en él, y se encuentra en la línea de migración de los Zapis. Las tribus mexicas que vivían aquí, según los datos arqueológicos, abandonaron esta área debido a la sequía aproximadamente en el siglo XIII y se dirigieron al suroeste hacia el lugar donde ahora se encuentra el reino mexica, lo que también coincide con la leyenda. Esta versión fue propuesta por el ya mencionado investigador del artefacto de Policonacto, el doctor Pablo Sánchez, pero hay, como se sabe, diferentes versiones sobre la ubicación de Aztlán, incluyendo la de que es simplemente un mito. Otra versión ufológica sobre el monte Eritor sugiere que aquí había, y posiblemente aún hay, una base subterránea de extraterrestres, ya que energéticamente y geográficamente este lugar era preferido por ellos y ellos en consecuencia contactaron con las tribus locales, lo que llevó a la aparición de artefactos allí. A favor de esta versión están los hechos de la frecuente observación de ovnis y extraterrestres en este lugar. Hay algunas fotografías. También nos lo contaron testigos locales. De 2 testigos, de manera independiente, tenemos información sobre la existencia en El Toro de una profunda cueva, en la que supuestamente se encuentran los cuerpos de extraterrestres. También nos contaron historias sobre hallazgos en el Monte El Toro, en enterramientos de cráneos alargados inusuales. La tercera versión sostiene que este monte, como un lugar remoto y de difícil acceso, fue elegido en tiempos lejanos por ciertos guardianes, específicamente para ocultar aquí artefactos del campo de contacto, debido a alguna razón ecológica o política. Más tarde, cuando este territorio fue habitado por tribus, éstas descubrieron accidentalmente algunas cuevas con artefactos escondidos y los utilizaron en su práctica ritual como objetos sagrados. Cuando los habitantes de esta región se vieron obligados a abandonar el lugar debido a la devastadora sequía, los objetos sagrados fueron dejados por ellos, más precisamente ritualmente enterrados en el monte Ritoro, donde fueron encontrados originalmente. No sabemos cuál de estas y otras posibles versiones es la correcta. Quizás este misterio se revelará en el futuro. En relación con lugares similares, si consideramos el territorio como un lugar de enterramiento de artefactos, entonces, como se sabe, hay otros lugares legendarios. Por ejemplo, las cuevas de Taos en Ecuador. Este lugar está protegido por la tribu local y los intentos repetidos de acceder a él han sido infructuosos hasta ahora. Hay una legendaria cámara subterránea bajo la pata de la Esfinge. A pesar de que la exploración con instrumentos ha mostrado la existencia de una cavidad en este lugar, las excavaciones están prohibidas por las autoridades oficiales. Existen testimonios sobre cuevas similares en Perú y en el Tíbet. En este aspecto, también se pueden considerar los recientes hallazgos subterráneos en el centro de Europa, en el este de Austria, donde el almacenamiento claramente presenta características de cápsulas del tiempo. Es evidente que existen otros lugares donde los antiguos nos dejaron sus mensajes en forma de artefactos inusuales. Si hablamos de los lugares donde se han encontrado artefactos similares de contacto, primero que nada, se reciben muchos informes de diferentes estados de México
pero es difícil decir cuán confiables son estos hallazgos. Quizás artefactos individuales relativamente similares, como sabemos, también han sido encontrados en la meseta de Nazca, en Perú, en las regiones del norte de China, en el oeste de Turquía y en el norte de África. Pero nuevamente nos enfrentamos aquí al problema principal, al igual que con los artefactos de El Toro. Se trata de su identificación. Primero que nada, debo decir que la abrumadora mayoría de los objetos que se presentan como artefactos mexicanos de la zona de contacto, en mi profunda convicción, son realmente falsificaciones. Más precisamente, se trata de las obras modernas de los maestros locales. Además, su cantidad es tan grande y la actividad de los comerciantes de este producto es tan activa que esa relativamente pequeña parte de los objetos que creemos que son auténticos se ve opacada por esta abundancia, creando un fondo negativo en la percepción de este fenómeno para muchos investigadores, incluidos los ufológicos, así como para aquellos que simplemente están interesados en este tema. Por lo tanto, en nuestro libro hemos dedicado un análisis completo a tales falsificaciones en cuanto a los críticos, que desde el principio descartan incluso la posibilidad de la existencia de un artefacto de policonacto. El principal leitmotiv de tales objeciones es que eso no puede ser, ya que esto nunca puede ser, o es realmente demasiado bueno para ser realmente verdad. La crítica se basa en tres puntos principales y fundamentales. La primera, la iconografía de las imágenes, los aparatos nutritivos, los tipos de extraterrestres, las tramas, están tomadas de ejemplos creados por la cultura pop moderna sobre los ovnis. En primer lugar, por las películas de Hollywood. Además, no hay conexión con las culturas conocidas de la América antigua. Ni los olmecas, ni los mayas, ni los mexicas, ni otros tienen algo parecido. Finalmente, en los monumentos de las culturas antiguas, tales artefactos son desconocidos. Hay que decir que a primera vista estos argumentos parecen convincentes. Sin embargo, veamos las cosas desde otro ángulo. Imágenes y tramas de Hollywood. ¿De dónde provienen? ¿Acaso no fueron inspiradas por los relatos de miles y miles de testigos sobre contactos con extraterrestres, sobre videos y fotos grabadas? Entonces, ¿por qué estas imágenes deberían diferir de las de aquellos que nos visitaron hace miles de años? Además, el concepto de tiempo y espacio en las civilizaciones extraterrestres puede diferir significativamente de nuestras concepciones. Recuerdo las palabras de Albert Einstein. Personas como nosotros que creemos en la física, sabemos que la diferencia entre el pasado, el presente y el futuro es solo una obstinada y persistente ilusión. ¿Hasta qué punto son correctas las comparaciones de los artefactos con los objetos de culturas antiguas de América? Nuestras investigaciones muestran que, según el horizonte temporal, los artefactos del campo de contacto pertenecen a periodos más antiguos, posiblemente al periodo de la civilización megalítica. Por otro lado, sabemos que algunas culturas americanas se llaman a sí mismas descendientes de los extraterrestres de las estrellas. Y, finalmente, en las conocidas culturas, especialmente las mesoamericanas, vemos las mismas imágenes zoomórficas arquetípicas que en los artefactos serpiente, lagartija, rana, jaguar, búho, águila, figuras geométricas, círculo, espiral, triángulo. No se debe excluir que todas estas y otras algunas imágenes antiguas pudieran haber sido incorporadas y transformadas de acuerdo con las condiciones culturales locales específicas y las creencias religiosas, y en cuanto a que tales objetos están ausentes en los hallazgos arqueológicos, tampoco se puede estar completamente de acuerdo con eso. Conocemos numerosos ejemplos de imágenes antiguas que parecen representar aparatos voladores y figuras de extraterrestres en la pintura rupestre de prácticamente todos los continentes,
en antiguos manuscritos orientales, en ilustraciones medievales y similares. Y esto a pesar de que la Iglesia constantemente hacía enormes esfuerzos para destruir cualquier rastro de poliocontacto. Tampoco es necesario sobreestimar el volumen y la representatividad de los hallazgos arqueológicos. Por ejemplo, solo en México los arqueólogos han explorado no más del 10% de lo que se ha descubierto, y las modernas exploraciones con lidar o láser indican miles y miles de nuevos lugares. Hoy presentamos tres grupos principales de tales testimonios. En primer lugar, se han confirmado los hechos sobre el hallazgo de artefactos, incluidos por participantes de diversas expediciones internacionales. En nuestro libro describimos 14 historias diferentes e interesantes de hallazgos que hemos seleccionado. Como ejemplo, solo citaré una historia breve y significativa de este tipo. Su principal participante es el periodista de investigación suizo Thomas Ricker. En 2022 se publicó en Alemania su libro Tras las huellas de los dioses en México, que está completamente dedicado a la descripción de su expedición y hallazgos. Así, a partir de mayo de 2019, con el objetivo de estudiar el fenómeno del artefacto Obsona il Toro, realizó 6 expediciones bastante prolongadas en México. En las expediciones, no solo estudió los artefactos locales en una colección privada, sino que también realizó 10 expediciones en los ritoros de los lugares donde se encontraron los artefactos. En total, logró encontrar alrededor de 40 artefactos en las excavaciones. No estará de más mencionar que en nuestras 2 expediciones pudimos encontrar aproximadamente 50 artefactos de piedra y cerámica, principalmente de pequeña plasticidad. Es importante subrayar que parte de los hallazgos descritos en nuestro libro se realizaron sin la participación de guías locales, quienes normalmente acompañan a tales grupos. Además, los lugares de hallazgo fueron examinados previamente en busca de posibles fraudes, lo que podría deducirse de las huellas de enterramientos recientes intencionados. En segundo lugar, datos de diversas pruebas de laboratorio científicas para determinar la edad aproximada de los hallazgos. Las pruebas fueron realizadas por diferentes investigadores y en diferentes laboratorios. Hasta ahora sabemos de al menos 20 de estas pruebas, la mayor parte de las cuales se realizaron con la participación de nuestro grupo. En este sentido, supusimos a priorísticamente que la materia orgánica utilizada para la prueba de carbono 14 podría haber sido de alguna manera especificada o, debido a factores no considerados, podría dar resultados falsos. Por lo tanto, era importante realizar pruebas sobre productos alternativos en cuanto al material. El material resultante fue la cerámica, ya que a través de ella se podría realizar una prueba de otro tipo de termoluminiscencia que proporcionaba la edad de la cocción del objeto. En este sentido, la prueba más informativa, valiosa y confiable para nosotros fue el análisis realizado por encargo en un laboratorio alemán sobre 3 artefactos de cerámica que encontramos personalmente en la expedición. Los resultados mostraron que la antigüedad de la cerámica es de entre 2500 y 3000 años. Como curiosidad, se puede señalar que cuando nuestra información sobre los hallazgos fue considerada en un artículo publicado en una respetada revista ufológica, editada por el conocido Erich Benikin, el autor no encontró mejor argumento para probar la imposibilidad de la existencia de los artefactos del Toro que acusarnos sin pruebas de falsificación de las muestras de cerámica enviadas al laboratorio. Tercero, resultados de análisis químicos, físicos y organolépticos que mostraron que estos artefactos habían estado en la Tierra durante un largo tiempo en un entierro. Daré un ejemplo de una de estas pruebas.
Según el ritual de enterramiento de artefactos, durante la salida, debido a la catastrófica sequía de las tribus locales en el territorio del Toro, se colocaban fragmentos de cerámica doméstica junto con el artefacto en las fosas. Bueno, esta es en general una tradición conocida de adoración a los dioses del inframundo. Por lo tanto, cuando te encuentras con tales fragmentos en las excavaciones, es un signo de que cerca puede haber un artefacto. Así que en uno de los rasgos donde encontramos un artefacto, tomamos un fragmento y lo enviamos al laboratorio para evaluar su antigüedad. El resultado mostró que la edad de este fragmento de cerámica doméstica era de 900 años, más o menos un 15%, lo que coincide exactamente con la fecha oficialmente establecida por los arqueólogos para estos lugares, que es la salida del siglo XII de nuestra era. El análisis de los depósitos superficiales en los objetos reveló crecimientos de calcitas, formación de dióxido de manganeso, restos de la actividad de insectos y moluscos, y de otros indicios de la prolongada permanencia de los objetos en la Tierra. El análisis de las materias primas, los métodos de cocción y el tratamiento de los artefactos cerámicos también indica una tecnología antigua. Aquí también se puede añadir el análisis de la pátina, los métodos de tallado y los procesos de meteorización física y química. Resumiendo la breve revisión de las pruebas que hemos recopilado, es importante tener en cuenta que, lamentablemente, nuestros recursos han sido bastante limitados. Todo se hacía solo por entusiasmo, iniciativa, recursos propios y experiencia. Por lo tanto, aún hay muchas oportunidades por delante para otros investigadores que nos eran inaccesibles. Es fundamental hacer esto de manera objetiva, independiente, sin guiarse por dogmas ni presiones externas. Además de los métodos de análisis que ya he mencionado, también utilizamos enfoques llamados no convencionales para el estudio de los artefactos, donde la conciencia actúa como la principal herramienta de investigación. Estos métodos, como se sabe, no son reconocidos por la abrumadora mayoría de la comunidad científica, ya que en la paradigma científica moderna, la conciencia se considera una categoría subjetiva que se opone a la materia objetiva. Entre estos métodos se incluyen la biolocalización, los espejos de Kozyrev, la percepción texto-sensorial, el canalización, la regresión, la fijación, las auras y una serie de otros. Hablando de nuestra experiencia en la aplicación de métodos de neutralización, es importante señalar dos aspectos. En primer lugar, la razón de su aplicación. El hecho es que los métodos científicos estándar nos han permitido obtener una respuesta preliminar solo a una pregunta importante: ¿son los artefactos en cuestión realmente un contacto moderno falso o son objetos antiguos? Todas las demás preguntas están más allá de las capacidades de la ciencia moderna. En segundo lugar, la aplicación de métodos no tradicionales por nuestra parte tuvo un carácter experimental y piloto. Se puede decir que apenas hemos tocado este delicado y sutil asunto. Sin embargo, si no nos adentramos en los detalles sobre los cuales pueden leer en nuestro libro, gracias a esto hoy, por así decirlo, tenemos información importante con la que, en nuestra opinión, debemos seguir trabajando. En particular, todos los métodos no convencionales que utilizamos, como la biolocalización, los espejos de Kozyrev, el channeling y la percepción extrasensorial, han demostrado que los artefactos de polcontacto contienen un aspecto que está oculto a la observación física directa. Este aspecto, en nuestra opinión, es la fluctuación sostenida del campo informativo, creada por una influencia consciente externa. Sin embargo, por ejemplo, numerosos experimentos con biolocalización muestran que los marcos y péndulos en manos de diferentes operadores reaccionan activamente a los artefactos. Además, estas herramientas en manos de un operador experimentado
son una parte importante de la metodología para buscar el lugar de enterramiento en el toro. En los experimentos exosensoriales, todos los participantes confirman la existencia de un campo inducido, cuyo origen probablemente sea una conciencia extraterrestre. En los experimentos únicos de Taisia Kuznetsova con matrices virtuales de conciencia, se conectaron al campo del artefacto de forma remota, a través de una imagen, y como resultado de esto, se obtuvo información visual y de otro tipo. Por lo tanto, creemos que los métodos no tradicionales tienen todas las posibilidades de convertirse en una herramienta de investigación importante, especialmente donde la ciencia tradicional es impotente. En nuestras investigaciones, considerando la antigüedad de los artefactos y una serie de otras consideraciones, hemos planteado la hipótesis de que posiblemente tienen una conexión con lo que llamamos civilización megalítica, es decir, una civilización que ha llegado a nosotros en forma de construcciones megalíticas individuales, esparcidas por todo el mundo y que atestiguan el uso de tecnologías avanzadas y conocimientos científicos de vanguardia. Nuestro intento de análisis comparativo ha proporcionado cierta materia para esto. Lo primero que llamó nuestra atención fue la presencia de artefactos y dibujos en ellos que representan construcciones megalíticas, principalmente pirámides, tanto las de base cuadrada como las escalonadas. En algunos dibujos grabados, la imagen de las pirámides coexiste con la imagen de aparatos voladores, y además en los artefactos aparece la imagen de diversas plataformas masivas, que también pueden asociarse con construcciones megalíticas, imagen de personas con cabezas alargadas. Tales imágenes se pueden encontrar en monumentos de la época neolítica, así como en las primeras culturas americanas. Por ejemplo, entre los albegos, en los artefactos del toro, los personajes de cabezas alargadas también son uno de los elementos centrales. Hay otra área de intersección: el sistema de símbolos y representaciones simbólicas. Uno de los símbolos sagrados más importantes, que se remonta a tiempos muy antiguos, es la imagen del tercer ojo. Este símbolo se encuentra en diferentes variantes en todas las civilizaciones conocidas. En los artefactos de El Toro, este símbolo también está muy ampliamente representado. El simbolismo general se manifiesta también en la representación de los animales sagrados y sobre todo de la serpiente. En los monumentos megalíticos de Cusco, las serpientes aparecen con bastante frecuencia. También ocurre lo mismo con los artefactos. En los megalitos se pueden encontrar imágenes de panteras o pumas, que son muy similares a las que están presentes en los artefactos del toro. También se incluyen entre los símbolos comunes las imágenes de lagartijas. En diversas fuentes sagradas se indica que la civilización megalítica utilizaba tecnologías basadas en cristales. En las ilustraciones de ciertos artefactos del ritual, hay escenas que se pueden interpretar como la transmisión de tecnologías relacionadas con los cristales. Estas y otras comparaciones, en nuestra opinión, pueden no ser casuales y pueden evidenciar una conexión entre la civilización megalítica y representantes extraterrestres. Entre los artefactos de la zona El Toro encontramos un objeto interesante: cabeza alargada tallada en piedra con la mandíbula protruyente y una inusual mueca de dientes. Pero lo que era aún más extraño era el texto colocado en la parte posterior de la cabeza, cuyos signos se parecían mucho a la escritura fenicia. Más tarde recibimos un mensaje sobre otro artefacto similar que contenía signos análogos. Nos dirigimos a un especialista en lenguas antiguas del Cáucaso, Kautia Fitikov, de la Puntos Universidad de Kabardino-Balkaria. Según el científico, esta es una variante de la escritura fenicia y etrusca. Ambos textos son una especie de oraciones y están relacionados con un dios llamado Anu. También en el texto, según su traducción, se menciona un lugar llamado Nod, y el Todopoderoso reina en Nod.
Sabemos que, según el libro del Génesis del Antiguo Testamento, Nod es un lugar situado al este de Edén, al que Caín fue desterrado después de matar a su hermano Abel. ¿Cómo llegaron estos artefactos con tales inscripciones a América? Se pueden hacer conjeturas vagas. Sin embargo, esta historia tiene su continuación. Al examinar los artefactos de la zona del Toro en diversas colecciones, encontramos varios objetos que se asemejan al artefacto descrito anteriormente, pero sin ninguna inscripción. Todos ellos compartían características comunes: cráneo alargado, mandíbula protruyente, una mueca específica de los dientes, 5 dedos en manos y pies, extremidades masivas. Sin embargo, generalmente, los extraterrestres en los artefactos se representan con 3 o 4 dedos. Esta inusual combinación de características, así como los textos mencionados anteriormente, podría indicar que estos artefactos caracterizan un tipo híbrido de ser humano creado como resultado de experimentos genéticos de extraterrestres. A finales de 2021 se publicó en Austria el libro El mundo subterráneo secreto. En alemán, sus autores son los arqueólogos austriacos Heinrich e Ingrid Kusch. El libro narra los hallazgos sensuales realizados por los autores durante las excavaciones de antiguos túneles subterráneos en el territorio de una de las ciudades austriacas. La historia allí es así. Desde 2016, un propietario privado de una antigua estructura subterránea llamada Mina de los 12 Apóstoles, ubicada debajo de su casa en el pequeño pueblo de Klosterneuburg, ha estado limpiando estos espacios para su posterior uso económico, retirando una gran cantidad de basura medieval. Durante este proceso se ha encontrado repetidamente con extraños artefactos antiguos de diversos tipos. Por lo tanto, el propietario del edificio encargó al experto, el profesor Dr. Heinrich Kusch, y a su esposa llevar a cabo excavaciones adicionales para que fueran realizadas, estudiadas, documentadas y publicadas de manera profesional y científicamente correcta. Después de despejar muchas toneladas de escombros de piedra, los arqueólogos pudieron penetrar en los túneles y llegar a los restos de un antiguo baño romano. Después de abrir las losas de piedra bien colocadas en los baños semiantiguos, descubrieron una nueva capa cultural prehistórica, ubicada a aproximadamente 30-40 centímetros de profundidad. Los investigadores durante las excavaciones se encontraron con varias grandes fosas talladas en la roca. Estas fosas tenían diferentes configuraciones geométricas. Algunas de ellas estaban estrictamente orientadas al norte. En estas fosas se hicieron los principales hallazgos, en particular placas de piedra grabadas, recipientes de cerámica, figuras, herramientas de piedra y objetos metálicos. Los recipientes de cerámica contenían polvo, pinturas, piedras, restos de comida y madera. Es importante señalar que los objetos en las sepulturas estaban dispuestos en complejos en un orden específico y fueron colocados cuidadosamente en la superficie de las fosas. Se tiene la impresión de que estas ofrendas fueron intencionales, como una especie de mensajes importantes. Los objetos en las sepulturas se encontraban en diferentes estados. Algunos hallazgos fueron colocados de manera confiable en fosas en estado roto, mientras que otros fueron reensamblados con la ayuda de un adhesivo natural antes de ser enterrados. Se destaca la alta calidad del pegado, ya que estos objetos pegados se mantienen hasta el día de hoy. En las excavaciones se encontraron diversos objetos metálicos. En la primera se halló un objeto de forma extraña que había sido sometido a un intenso desgaste. El análisis realizado mostró que estaba fabricado de una aleación de hierro y aluminio. Otro hallazgo recordaba una parte de una turbina de flujo y estaba compuesto de cobre, zinc, cromo y níquel. También se descubrieron varias joyas compuestas de una aleación de latón y aluminio, donde la proporción de aluminio alcanzaba hasta el 40%. En las estatuas y cerámica de las excavaciones se encontraron símbolos individuales y cortas secuencias de símbolos del tipo de escritura danubiana.
También se hallaron 6 placas de piedra. En ellos, en un lado, hay dibujos grabados y en el otro, textos de una escritura desconocida. Según el análisis, la grabación fue realizada con un dispositivo técnico de alta temperatura muy fino, lo que se evidencia por el hecho de que la parte interna del área de grabado está vitrificada. En las placas se presentan diversas imágenes, incluyendo pirámides, seres humanoides con 3 dedos, naves voladoras en forma de disco, un Lixos con cráneo alargado y un dispositivo tipo batería con una bombilla eléctrica. Una placa contiene un relato muy interesante. En la parte superior se encuentra la figura de 3 dedos ya mencionada. Debajo de ella hay una flecha que apunta hacia una nave voladora. Luego, otra flecha que lleva a varios agujeros conectados por líneas y también apuntando hacia arriba, hacia la nave voladora. Los autores sugirieron que la última imagen podría ser una constelación. Los astrónomos a quienes presentaron esta grabación identificaron en ella la estrella principal, un gigante rojo de la constelación de Tauro, conocido como Aldebarán, que se encuentra a una distancia de aproximadamente 65 años luz del sistema solar. La ubicación de Aldebarán en el mapa está marcada con un pequeño círculo, que se supone está destinado a señalar la ubicación del mundo natal de los seres, como un marcador para la estrella principal. También en el marco de las excavaciones se descubrieron 3 recipientes de piedra que los autores pudieron identificar más tarde como los más antiguos acumuladores de energía en el mundo. Al examinar los recipientes de piedra de batería, se descubrió que habían sido fabricados por máquinas. Los especialistas en el procesamiento de piedra afirman que es imposible perforar un interior tan grande en un recipiente de piedra de paredes tan delgadas utilizando herramientas manuales convencionales. Según los estudios de laboratorio, dentro de los recipientes se encontraron potasio, bismuto, isótopo de plomo, óxido de magnetita, magnesio y otros. En la prueba de laboratorio, este dispositivo generó una corriente continua de 3,5 vito, que era 15 veces más fuerte que las baterías modernas comunes. También se encontró un cuerpo de vidrio de 25 centímetros de largo y 6 centímetros de diámetro, fabricado con un vidrio delgado y muy ligero, y es posible suponer que él era un componente de una lámpara que funcionaba con la batería mencionada. Los hallazgos descritos en el libro tienen muchas características en común con los artefactos del campo de contacto El Toro. Es evidente que estos grupos de artefactos están relacionados con un tema común de visitas extraterrestres a la Tierra. También los une el hecho de que los artefactos fueron enterrados en espacios subterráneos. Una característica común importante es la presencia de un grupo de placas de piedra con dibujos y textos gramados únicos en ambos lados. En 2 grupos de artefactos también se puede observar una similitud externa. En las imágenes de ciertos tipos de extraterrestres y naves espaciales, otro tema intrigante común en las imágenes de los artefactos son los mapas cósmicos. Como ya se mencionó, en una de las placas hay un dibujo que ha sido detectado por especialistas en astronomía como la constelación de Tauro. Dibujos grabados similares también se encuentran en los artefactos de El Toro. Una característica común importante en los artefactos de la mina de los 12 apóstoles y la zona del Toro es la presencia de escritura en ellos. En este caso, no se trata solo de signos grabados de forma aislada, sino de sistemas de escritura establecidos, representados por la escritura textual. Los textos están grabados en forma de signos lineales y secuenciales, dispuestos en líneas separadas. Los autores del libro creen que los corredores y salas que han sido descubiertos están completamente en roca compacta y fueron tallados de la roca circundante con herramientas desconocidas hace más de 60.000 años. Esto se confirma mediante la datación por radiocarbono de una viga de madera rectangular encontrada durante las excavaciones del piso de la época romana inferior, que estaba clavada verticalmente en un antiguo dintel. En otro lugar, la edad de uno de los túneles subterráneos fue determinada en 20.000 años,
Se trata de un pasaje rocoso de alta precisión creado artificialmente que tiene una longitud de 92 metros y que probablemente fue tallado en la roca con la ayuda de máquinas. Además, las huellas de trabajo en las paredes estaban cubiertas por dentro con esmalte, es decir, con piedra de cuarzo fundido. El estudio de la superficie del túnel permitió concluir que hubo un tratamiento a alta temperatura. La cuestión sobre la antigüedad de los artefactos descubiertos sigue abierta. Sin embargo, hay valores aproximados para el horizonte de hallazgos, basados en 20 dataciones de edad, verificadas por varios laboratorios, que muestran que el hallazgo elemental está parcialmente datado en la época del Paleolítico. Es importante subrayar que los hallazgos publicados en este libro fueron encontrados, documentados y registrados de acuerdo con el criterio científico NST. Las pericias técnicas y la datación fueron realizadas por reconocidos científicos de varias universidades y laboratorios científicos reconocidos en todo el mundo, y por lo tanto son hechos comprobados. En mi opinión, el conocimiento sobre los policontratos se relaciona con la información más importante, vinculada ante todo con la comprensión del sentido de la existencia humana, su lugar en el universo, las perspectivas de desarrollo futuro, y no solo del ser humano, sino del planeta en su conjunto. Es difícil encontrar un área del conocimiento donde esto no pueda reflejarse. Este es el conocimiento que necesitamos en la preparación de la humanidad para la misión histórica de contacto global con una inteligencia extraterrestre, un paso hacia un nuevo nivel de desarrollo que le permita convertirse en una parte consciente de la comunidad cósmica de hermanos en la razón, y creo que no es una tarea tan lejana si la humanidad moderna puede detener el deslizamiento hacia una catástrofe nuclear global sobre nuestras futuras investigaciones. Bueno, los objetivos más altos deben basarse en las posibilidades reales. Nuestra siguiente tarea concreta está relacionada con la idea de registrar y medir las fluctuaciones anómalas del campo de conciencia en los artefactos. En la búsqueda de un instrumento científico adecuado, nos encontramos con una tecnología probada a través de experimentos de varios años, desarrollada por el Laboratorio de Investigación de Anomalías de Princeton. Este laboratorio funcionó en los Estados Unidos desde 1979 hasta 2007. Su fundador y director fue el físico y profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de la Universidad de Princeton, Robert Jahn. También dirigió el programa de investigación de la NASA sobre sistemas de propulsión eléctrica para naves espaciales. Este laboratorio se dedicaba al estudio de la influencia anómala de la conciencia humana sobre dispositivos y procesos técnicos. Para esto se desarrolló un complejo que consiste en un generador electrónico de eventos aleatorios y un programa informático de procesamiento de datos. Con su ayuda, pudieron realizar experimentos masivos y convincentes que demuestran que la actividad de la conciencia humana cambia estadísticamente los resultados de un proceso probabilístico de generación de eventos aleatorios. También llevaron a cabo lugares de campo, con diversos objetos, por ejemplo, lugares sagrados, anomalías naturales y otros, que han demostrado que en estas zonas especiales también se registran efectos anómalos que alteran los parámetros de funcionamiento del dispositivo. Esta tecnología recibió el nombre de PIR por la abreviatura del laboratorio. Entre los investigadores que utilizan esta tecnología se encuentra el físico experimental bielorruso Viktor Migneyevich, quien ha estado estudiando durante muchos años los lugares de poder.
incluyendo formaciones naturales específicas, templos, reliquias de santos, obras de arte y otros objetos donde podrían haberse formado, por diversas razones, fluctuaciones anómalas en el campo informativo de la conciencia. En mayo, con su participación, realizamos en Moscú un experimento piloto con un grupo de artefactos en la zona de El Toro. El experimento registró un campo anómalo. En 8 de los 11 artefactos medidos, ahora planeamos expandir este experimento, aumentando significativamente la cantidad de artefactos y ampliando el propio programa de investigaciones, lo que nos permitirá obtener evaluaciones precisas de las dimensiones de los efectos anómalos y analizar sus parámetros estructurales individuales. Así aparecerán nuevas pruebas de contacto en el campo, donde una inteligencia extraterrestre nos dejó su huella o un mensaje cifrado en los campos de información de los artefactos. Ya he dicho que, en general, estos métodos proporcionan información única que no se puede obtener de otra manera. Aquí es importante una organización bien metodológicamente fundamentada de una serie de experimentos complementarios, resultados que se pueden generalizar utilizando los principios del metaanálisis. Para ello, primero se deben agrupar los datos obtenidos en bloques de información y luego estructurar la información dentro de estos bloques utilizando el principio de no contradicción. Así, como resultado, podemos obtener un núcleo informativo estadístico que no contradice los datos del experimento, el cual puede ser posteriormente precisado y complementado con los resultados de otros experimentos. Esto se refiere específicamente a los experimentos en los espejos de Kozyrev. En los espejos de Kozyrev, por los efectos de la forma y posiblemente otros efectos, se produce la modulación del campo de la conciencia. Gracias a esto, la conciencia del operador puede ser relativamente fácil de introducir en lo que se llama un estado especial, que potencia o activa las habilidades de clarividencia con una matriz objetivo, por ejemplo, un artefacto o su fotografía. Se produce la conexión de la conciencia del operador con el campo informativo de los artefactos, o posiblemente la conciencia entra en un entorno de eventos relacionado con los artefactos, provocando un flujo de imágenes, emociones y otros estados. Luego, se procesa dicha información, obtenida en una serie de experimentos con diferentes participantes, en modo de metaanálisis. Así, podemos obtener información para formar una hipótesis relacionada con la descripción de eventos en los contactos de campo. Aprovechando la oportunidad, me dirijo a aquellos que están relacionados con el trabajo en los espejos de Kozyrev, la progresión, la experiencia interesante, la extrasensoria, para que participen de manera voluntaria en un experimento extenso y único sobre el uso de diversos métodos de trabajo con la conciencia para formar una base de datos informativa unificada sobre los artefactos del campo de contacto en la zona de élites. Si se combinan estos experimentos con mediciones simultáneas de anomalías de campo, utilizando la tecnología PIR que ya mencioné, esto podría ser una nueva palabra en la ufología y en el estudio de los procesos de la conciencia.